Muy buenos días. Gracias a Hernando. En el día de hoy tengo una especie de reto muy particular. Yo normalmente le hablo a público relacionado más con la filosofía, la literatura y la política, y realmente hoy tengo un placer enorme, un gusto enorme de estarme dirigiendo a estudiantes de contaduría y de ingeniería informática, un público que en realidad me es un tanto particular, como les decía, porque normalmente se piensa en estas áreas como algo que va más hacia la aplicabilidad, hacia la práctica, pero no es así. Si ustedes escucharon bien al profesor que me antecedió, hablaba de teoría, hablaba de reflexión y de otros elementos que están en el plano de lo crítico en cuanto a la contaduría. En este caso, por el reto que tengo, quisiera decirles desde el principio que espero aprovechar estos 20 minutos para tocar la voluntad y la sensibilidad de los aquí presentes con este discurso que aparentemente no es nada práctico, pero sí importante porque está detrás de lo que tiene que ver con todos nosotros, con las personas, con lo humano. En ese orden de ideas quiero también agradecerle a la universidad por crear este espacio de reflexión tan necesario por fuera de los salones de clases, y a la vez, en medio de todas estas charlas, conferencias o ponencias relacionadas con los dos temas principales, incluir el tema de la ética. El tema de la ética. Y uno se pregunta, bueno, ¿será que las universidades en nuestro país están haciendo esto? Dándole espacio a esa reflexión tan necesaria para todo profesional, para todo ser humano, para todo ciudadano, en un ambiente como el nuestro, en un entorno como el que estamos viviendo. Uno se pregunta eso, ¿no? Y pues esta mañana precisamente lo que quiero hacer durante los 20 minutos que estaré aquí es dejarle algunas preguntas que ojalá un alto porcentaje de ustedes se lleven y se las hagan y empiecen a partir de allí a fundamentar lo que en sí sería una vida como ciudadano y estudiante en este momento y un posible futuro como profesional en cualquier área que se vaya a desempeñar, desde ese horizonte, desde esa visión de que no solamente somos sujetos, actores y productivos dentro de una sociedad o un sistema economicista, sino que también somos seres humanos que terminamos en últimas trabajando, creando obras o realizando acciones que repercuten en los demás seres humanos, así como en nosotros, en nuestros familiares. También estas acciones repercuten en otros seres humanos que ni siquiera tenemos idea de que existan. Preciso hacer una acotación en relación con el tipo de público también que tengo presente, porque esa reflexión ética que ha incluido la universidad en este espacio de hoy, de alguna manera también nos lleva a pensar en que ustedes, como futuros profesionales de la contaduría y de la ingeniería, no pueden quedarse solamente en ese plano de la productividad, porque la sociedad en la que estamos ha empoderado discursos supremamente tecnocráticos que muestran a estas áreas de la informática como el fin, cuando en realidad son solamente medios, procedimientos o caminos para llegar a consecuciones más loables, realmente entrañables para los seres humanos. O esa misma sociedad tecnocrática que ha utilizado la contaduría, la contabilidad, la administración para hacernos creer que solo somos estadísticas, datos, cifras y no personas.
y no seres humanos. Entonces, esas son razones fundamentales para mí esta mañana. Escuchaba la forma en que se leían las presentaciones de mis compañeros de panel y pues veía en ellas el hecho de que hay mucha gente con esfuerzo, con trabajo, a nivel de la academia, a nivel de la reflexión, y eso precisamente no lo genera ese trabajo, esa creatividad de la que hablaba el profesor, no la genera solamente el hecho de profesionalizarse, sino de profesionalizarse con un horizonte, con un saber hacia un para qué, hacia un cómo, desde tener la claridad del qué, sí, y sobre todo ajustados a algo que normalmente en esta sociedad de hoy se ha perdido, la idea de la virtud y el horizonte del deber ser. Nos han reducido a un hacer, pero ese deber ser hay que rescatarlo, y por eso acá también se hablaba de normativa, de ley, que son los elementos que de alguna manera ajustan a eso. Bueno, en realidad me tocó prescindir de muchos aspectos que tenía planteados acá en la charla por asuntos de tiempo, y creo que también por lo de las diapositivas. Les traía unas imágenes que probablemente los iban a tocar a ustedes porque están muy relacionadas con nuestra cotidianidad, ¿cierto? Y desde esas imágenes pretendía hacer una reflexión que no voy a dejar de lado porque van acompañadas con unas preguntas que voy a enunciar. Sin embargo, antes de pasar a esas preguntas, quiero decirles que lo que más me interesa que quede claro hoy es la idea de para qué sirve la ética, y sobre todo para qué le serviría la ética a estudiantes de contaduría y a estudiantes de ingeniería. Probablemente no de respuestas, pero si quieran las preguntas, ya eso es importante porque ustedes estarán invitados a lo largo de su hacer a buscar las respuestas a esas preguntas. Las imágenes que les decía están muy relacionadas con lo cotidiano, con incluso nuestra ciudad, pero antes quería decirles, es probable que más de uno de ustedes acá esté preguntándose, bueno, ¿y eso de la ética qué es? ¿Con qué se come? Y yo les digo desde ya, no estoy aquí para definirla, estaría de más, sobre todo siendo ustedes estudiantes ya de ciertos semestres, tercero, cuarto, quinto semestre en una carrera, y habiendo pasado por el bachillerato. Si en el bachillerato se tuvieron un buen profesor de filosofía o una cátedra de ética, es probable que hayan intentado definir algo tan difícil de definir. Por eso yo no me voy a poner en ese trabajo en el día de hoy. Algo como la ética es supremamente difícil de definir. A veces ni los mismos filósofos se atreven a hacerlo. También en algunas universidades tienen en los primeros semestres unas materias que suelen llamar materias de relleno, mal llamar materias de relleno. Entre ellas se encuentra la ética, y es probable que tengan algunos en sus cuadernos copiado esa definición. A mí me interesa hablar un poco más de eso segundo que les dije. ¿Cuál es la función de eso en la vida del ser humano y sobre todo en la vida de un profesional? ¿Cierto? Entonces, a partir de eso, ¿qué podría decirles a aquellos que tengan la inquietud de saber qué es la ética? Hombre, hay muchas lecturas, ¿cierto? Empezando, por ejemplo, por una lectura bellísima, un tratado de ética antiquísimo de Aristóteles, Ética a Nicómaco. ¿Alguno en el bachillerato se habrá topado con ese título? O, por ejemplo, algo más sencillo, más ilustrativo, más entretenido, como es Ética para Amador de Fernando Savater. Otro libro que ponen por allá por séptimo, por octavo. Y aquellos que de pronto no les guste leer o que aprendan más a través de la escucha, podrían irse a YouTube a un video hermosísimo, unos 38 minutos, de una filósofa contemporánea, Adela Cortina, española, en la cual precisamente explica muy a fondo y de manera muy llamativa lo que es la ética y cuál es su función, para qué sirve. Se los recomiendo, no está de más en algún momento tratar de indagar sobre eso. Desde esa perspectiva, yo quiero avanzar para dejarles las preguntas que les dije, ¿no? Miren, probablemente algunas de esas preguntas
susciten en el imaginario de ustedes, en la imaginación de ustedes, esas imágenes que yo tenía. Una primera pregunta es, ¿qué tiene que ver la ética con edificios cuya construcción queda a medio camino en nuestra ciudad? Repito, ¿qué tiene que ver la ética con edificios cuya construcción queda a medio camino en nuestra ciudad? Algunos tendrán nombres de esos edificios. Yo no estoy aquí para hacerles propaganda en el día de hoy. Segunda pregunta. Con edificios o puentes ya terminados o en proceso que se caen y ocasionan tragedias, además de grandes pérdidas económicas, entre otros efectos adversos para la sociedad. Una tercera pregunta. ¿Qué tiene que ver la ética con la elección y el desempeño de los políticos que por diversas razones son cuestionados o acusados hasta el punto de ir a parar a la cárcel? Cuarta pregunta. ¿Qué tiene que ver la ética con sistemas de transporte cuyas estaciones y vehículos se congestionan y generan desórdenes e inconvenientes de todo tipo a los ciudadanos que los han financiado con el pago de sus impuestos? ¿Será que les suena conocido a alguno de ustedes lo que se nombra en esa pregunta? ¿Qué tiene que ver la ética con el hecho de que los presupuestos y contratos destinados a los programas de alimentación estudiantil sean asignados a personas y entidades que no los ejecutan a cabalidad, causando traumas profundos a los procesos educativos de nuestros hijos y estudiantes? Ustedes, por ejemplo. Y una sexta pregunta, una última, que dice, ¿qué tiene que ver la ética con el hecho de que un trabajador desperdicie el tiempo de su jornada laboral en acciones entretenidas o de índole personal, perjudicando así las dinámicas de trabajo, las dinámicas de relación y la productividad de la empresa que le proporciona empleo? Tenemos allí entonces una serie de preguntas que en algún caso, algunas estarán alejadas, ¿no?, de lo que es cada uno de nosotros. Otras serán más cercanas porque las hemos visto a través de los noticieros, y otras mucho más cercanas porque las vivimos a diario. Pero hay una que está en el horizonte profesional de ustedes, la última. Desde cada uno de ustedes me traslado hacia él. Yo voy a ser un profesional de la contaduría, un profesional de la ingeniería en un futuro. ¿Cuál va a ser mi desempeño? Esa pregunta acerca del posible desempeño suyo tiene que ver con una profunda implicación ética. De esa implicación ética dependerá su voluntad, la manera en que se levante todos los días, la manera en que afronte su jornada de trabajo, la visión de productividad y creatividad que tenga a lo largo de esa jornada para no solamente ser un trabajador que produce, sino un ser humano creativo que le aporta al ambiente laboral en el cual se desempeña, no solamente para hacer crecer esa empresa, sino también para crecer usted como ser humano y posiblemente crecer como profesional. Entonces, si lo analizan bien, la ética juega un papel fundamental en medio de todo esto. Sí, yo desde hace un tiempo he venido pensando en una expresión que me ha servido para fundamentar algunos de los aspectos que están contemplados en un par de libros que publicaré el año entrante, que tienen que ver con la reflexión sobre la ciudad y sobre el papel de nosotros como ciudadanos y profesionales en una ciudad como la nuestra. Esa expresión muchas veces me ha servido no solamente para reflexionar a mí, sino para llevar a otros a la reflexión en torno a lo que somos y deseamos ser. Esas ideas de justicia, de equidad, de autonomía, de libertad, de felicidad, que todos tenemos, pero que de alguna manera cada uno de nosotros define desde lo que es, desde su experiencia, desde lo que ha vivido o desde cómo le han moldeado en su cabeza esas ideas. Yo personalmente
Hoy día pienso que hay ideas o propuestas acerca de la felicidad y del éxito que están bastante sesgadas, que no son completas, que los medios de comunicación en la sociedad en la que hemos vivido nos las han vendido de una manera acomodada. Y nosotros, como profesionales o como futuros profesionales, ustedes tienen que ser sujetos críticos capaces de definir su propia idea y su propio horizonte de libertad y felicidad, ¿cierto? De lo que estoy hablando tiene que ver, por ejemplo, con la idea de utilidad que le transmiten normalmente a personas que están estudiando informática o que están estudiando contaduría, y me transmiten la idea de que la utilidad es aquello que produce de la manera más inmediata posible dinero, sí, que produce algo práctico, que me deja un resultado inmediato. Es posible que esa sea una idea de utilidad, pero es una idea supremamente reducida, porque nos manejan ese imaginario de utilidad para que seamos inmediatistas. Y un profesional de la contabilidad y un profesional de la ingeniería informática que pueden ser creativos, acá se hablaba de contabilidad, de contaduría creativa, que pueden ser creativos, no pueden vivir con ese horizonte de lo inmediato. Hay que vivir con un horizonte más amplio y más extenso, que va más allá de lo que solamente nos ofrece el contexto, porque somos sujetos creativos. Les decía que tenía esa frase que me había servido para algunos elementos que he definido en un par de libros. La frase es: el sujeto político de hoy debe desarrollarse desde 3 dimensiones fundamentales: la dimensión ecológica, la dimensión estética y la dimensión ética. La ecológica: está lloviendo a nuestro alrededor, hay árboles. Tiene que ver con nuestra relación con el entorno en el que nos movemos. Sí, tiene que ver con la idea errada que nos han metido de que somos dueños de la naturaleza y podemos hacer lo que nos dé la gana con ellos, con ella. Eso hay que cambiarlo. De lo contrario, corremos el riesgo de destruir la única casa que tenemos, el mundo que hemos construido y que está inserto en el planeta Tierra. La estética tiene que ver con la capacidad de crear que todo ser humano tiene. Todos los seres humanos tenemos una capacidad para crear. Erróneamente se la han endilgado a los artistas. No es así. Todo sujeto con herramientas, con conocimientos y con disposición para crear puede ser un sujeto creativo. Incluso desde la contaduría e incluso desde la ingeniería. Sobre todo a los ingenieros de hoy día se les pide que sean muy creativos. Los inventos, todo eso, ¿no? Y la que nos corresponde hablar hoy, que es la dimensión estética. Todas las anteriores están interrelacionadas con esta, con la dimensión ética. Esa dimensión que nos lleva a lo que les dije hace un rato, a la necesidad de querer saber o de buscar saber qué es lo que somos en el mundo, para qué estamos aquí, cómo vamos a definirnos desde ese ser y desde ese hacer al que estamos invitados cuando nos hacemos profesionales. Es un poco lo que de pronto tenía organizado en estas hojas, pero que lo he enunciado de esa manera porque a falta de las diapositivas, porque de pronto tuve que cortar la intervención, lo enuncié de esa forma. Para cerrar el tiempo que me queda, voy a leerles los 2 últimos párrafos de este documento que organicé para esta charla. A manera de conclusión, quisiera que pensáramos en que, en relación con la ética, nos movemos en 2 campos: el campo de las declaraciones y el campo de las realizaciones. En el caso de un sujeto ético constituido, estos 2 campos se complementan. Ese sujeto ético dice y hace lo que piensa, es decir, es un sujeto coherente. Si ustedes se dan cuenta, hoy día hay mucha incoherencia entre las personas que son representativas. Dicen una cosa y hacen otra.
Algo bastante difícil en tiempos en que se acostumbra todo lo contrario en todos los ámbitos. Ejemplo de ello son el padre que le dice a su hijo que no mienta, pero cuando llega a cobrarle se esconde y le dice a ese mismo hijo que diga que él no está en casa. El del trabajador que por un guayabo extemporáneo se inventa cuanta excusa cuando lo llaman para averiguar por qué no llegó a su trabajo. Es probable que cuando dé esas excusas haya personas que departieron con él mientras estaba de farra. O el caso más evidente en nuestro orden social, el del politiquero que prometió acciones para el bienestar del pueblo durante la campaña y cuando ya está en el cargo hace todo lo contrario y se hace loco cuando le recuerdan dichas promesas. Traigo a colación este aspecto ético por una razón simple. Todos hacemos declaraciones. ¿Quién aquí no ha declarado que quiere ser libre o feliz? Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los que han hecho dicha declaración han actuado para hacerlo? Más pertinente, ¿quiénes aquí han pensado en que quieren ser excelentes profesionales? Ahora, ¿cuántos de los aquí presentes consideran estar trabajando desde ya para llegar a hacerlo? Lo que sí les quiero dejar como mensaje es que el futuro de cada uno de nosotros como profesionales será de acuerdo con la manera en que lo miremos, lo proyectemos y sobre todo en que trabajemos para ello. Podemos ver el horizonte desde diferentes puntos y perspectivas. Una puede ser muy reducida, como si estuviéramos frente al mar y miráramos esa bella línea a través de una rendija de la puerta de una cabaña en que nos encontramos. Otra mirada diferente sería si nos asomáramos a una ventana de esa cabaña. La mirada sería más amplia, pero estaría limitada por el marco y el cristal tal vez empañado de la ventana. ¿Qué tal si salimos de la cabaña y nos paramos frente al mar? La línea del horizonte resplandecería llamativa y mucho más amplia frente a nosotros, mientras la brisa salobre nos golpea y el paisaje nos llena de múltiples emociones. Pero yo les digo, no se queden allí, todavía es posible acercarse más. ¿Por qué no tomar una de las embarcaciones que están en la playa y aventurarse a remar con mucha energía hacia ese horizonte? Algunos dirán, está loco. Una meta utópica que tal vez no alcancemos del todo, pero que siempre estará allí para motivarnos e invitarnos a seguir adelante. Atrevámonos a navegar en pos de nuestros sueños como grandes profesionales, remando duro, avanzando, viajando con fuerza, optimismo y persistencia hacia ese horizonte. Esa es mi invitación esta mañana. Gracias por escucharme.